Decían que solo los ingenieros con doctorado podían entender ese motor, hasta que un aprendiz cubierto de grasa pidió mirar más de cerca. Entre burlas, señaló una pieza diminuta y dijo: «Ahí está el error». Nadie le creyó, hasta que el coche arrancó por primera vez. Ese día el genio no llevaba bata blanca, llevaba las manos manchadas de trabajo. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Cuéntame, ¿desde qué país nos escuchas hoy? El rugido metálico de la fábrica llenaba el aire. El eco de herramientas, martillos y motores eléctricos se mezclaba con el murmullo constante de órdenes y pasos apresurados. Era lunes en la planta central de Salvatierra Motors, el corazón de la nueva era automotriz española. Los ingenieros caminaban de un lado a otro con tablets y planos digitales. Sus trajes impecables reflejaban la luz blanca de los fluorescentes, y entre ellos, invisible para casi todos, se movía Diego Mena, el aprendiz, 20 años. Delgado, con la piel curtida por el trabajo y las manos siempre manchadas de aceite. Había entrado a la empresa limpiando herramientas, pero lo que realmente hacía en secreto era observar, aprender, recordar cada pieza, cada conexión, cada sonido. Mientras los demás almorzaban, Diego se quedaba junto al prototipo, el Helios One, el primer coche eléctrico diseñado para competir con las grandes potencias. Se inclinaba sobre el motor abierto, repasando mentalmente cada circuito. No tenía título, pero poseía algo que ninguno de los ingenieros parecía tener: escucha. Podía oír cuando una máquina respiraba mal. Podía sentir, por el olor del metal, cuando algo no encajaba. Aquel lunes, el jefe de ingeniería, Víctor Salvatierra, llegó al taller con paso firme. Su sola presencia bastaba para tensar el ambiente. Era un hombre de 45 años, alto, elegante y con esa mirada que no observa, examina. Su reputación era intachable, su ego también. «Prepárense», ordenó. «Hoy vendrán los inversionistas. Nadie respire sin que yo lo autorice». Los técnicos corrieron. Laura Ferrer, su asistente, revisaba los datos en una tablet, mientras Víctor caminaba como un general antes de la batalla. Y en el fondo, Diego lo observaba en silencio, fascinado y temeroso al mismo tiempo. Cuando los inversionistas entraron, el taller se llenó de murmullos y perfumes caros. Víctor se colocó frente al coche como si presentara una obra de arte. Presionó un botón, el motor emitió un zumbido bajo, luego otro, y de pronto, silencio. Un silencio pesado, incómodo, insoportable. El coche no arrancó. Los ingenieros intercambiaron miradas. Víctor tragó saliva, intentando mantener la compostura. Uno de los inversionistas se inclinó hacia él y susurró algo que Diego alcanzó a escuchar. «¿Esto es lo que costó 3 millones de euros?» El rostro de Salvatierra se endureció. Empezó a revisar cables, sensores, pantallas. Cada segundo era una humillación. Y fue entonces cuando Diego, desde el fondo, vio algo. Una pequeña chispa, una vibración errática en la conexión del inversor. Algo mínimo, casi invisible. Dio un paso al frente, otro más. Su voz salió temblorosa. «Señor, el error está en la conexión del inversor. Si lo ajusta 2 milímetros...» Todos se giraron. El aire se cortó como una cuerda tensa. Víctor lo miró con el desprecio más puro. «¿Qué dijiste?» Diego tragó saliva. «Solo creo que si lo ajusta...» «No te entrometas», rugió Víctor con el dedo apuntándole al pecho. «Tú ni siquiera sabes qué es un inversor. Vuelve a tus trapos, muchacho». Una risa se escapó de los ingenieros al fondo. Laura bajó la mirada, impotente. El corazón de Diego golpeó su pecho, no por miedo, sino por rabia, rabia silenciosa. El joven dio un paso atrás, respiró hondo y volvió a su rincón. Pero sus ojos seguían clavados en el motor. Sabía que estaba cierto. Y también sabía que si quería probarlo, tendría que hacerlo solo. Esa noche, cuando todos se marcharon y el eco del taller se apagó, Diego regresó. Encendió una linterna, se arremangó la camisa y volvió a abrir el motor.
El zumbido eléctrico se mezclaba con el sonido de su respiración. Ajustó el cable. 1 milímetro, otro más. Y entonces el tablero se iluminó. Una luz azul se reflejó en sus ojos. El coche arrancó. El motor siguió encendido durante varios minutos, con un zumbido limpio, casi hipnótico. La luz azul del tablero iluminaba el rostro de Diego, que lo observaba con una mezcla de asombro y alivio. No había gritado, ni reído, ni celebrado. Solo respiró hondo, apoyó las manos sobre el capó y murmuró en voz baja. Lo sabía. El silencio del taller era tan profundo que podía oír el eco de su propia respiración. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, un aprendiz había hecho lo que decenas de ingenieros no habían logrado: dar vida a la máquina que representaba el orgullo de toda una empresa. Diego apagó el motor, revisó cada conexión y anotó mentalmente los cambios que había hecho. No quería reconocimiento, quería entender. Pero también sabía que si contaba lo sucedido, nadie le creería. Era un aprendiz, un nadie. Así que guardó silencio. Al amanecer, regresó a su pequeño cuarto detrás del taller. Tenía una cama angosta, una lámpara vieja y una libreta llena de dibujos de motores. Allí, entre hojas manchadas de grasa, Diego escribía sus observaciones cada noche. Era su manera de estudiar sin escuela, su manera de no olvidar. Cuando volvió a la planta, los ingenieros ya estaban reunidos. Víctor revisaba el coche con rostro tenso. Laura, su asistente, notó algo. «Ingeniero, ¿por qué el tablero está encendido?» Él frunció el ceño. «¿Encendido? No puede ser. Lo dejamos apagado». Se acercó, tocó el panel y vio que el sistema respondía perfectamente. No había fallas. El motor arrancó sin titubeos. Víctor se quedó inmóvil. «¿Quién tocó esto?», preguntó con voz baja pero cargada de peligro. Nadie respondió. Los trabajadores se miraron entre sí. Diego, desde el fondo, mantuvo la mirada baja, con el corazón acelerado. Laura intervino. «Tal vez hubo una recalibración automática», dijo, intentando suavizar la tensión. Pero Víctor no la escuchaba. Sus ojos iban del tablero a los empleados, de los empleados al aprendiz, y allí se detuvieron. Durante un segundo, Diego sintió que el mundo se le caía encima. El ingeniero lo observó sin decir palabra y luego caminó hasta su oficina. Laura lo siguió. Dentro, el aire era espeso. Víctor golpeó la mesa con el puño. «No fue una coincidencia, Laura. Alguien lo tocó. ¿Y qué importa si ahora funciona?», respondió ella con calma. «Importa porque yo soy el responsable. Si descubren que alguien metió mano sin permiso, será mi cabeza». Laura lo miró, intentando leer su rostro. «¿Y si fue Diego?», preguntó casi en un susurro. Víctor levantó la vista lentamente. Ese muchacho no podría arreglar ni una tostadora, pero en el fondo algo lo inquietaba. Era imposible que el sistema se hubiera corregido solo, y la imagen de aquel aprendiz mirando el motor no se borraba de su mente. Esa tarde, mientras todos se marchaban, Víctor volvió al taller. Encendió una lámpara y se inclinó sobre el coche. La pieza que antes fallaba estaba ajustada, milimétricamente perfecta. El hombre tragó saliva. Una sensación extraña, una mezcla de admiración y miedo, lo recorrió. Por primera vez, Víctor Salvatierra, el hombre que creía saberlo todo, no entendía algo. Desde la puerta, una voz suave rompió el silencio. «¿Verdad que era eso?», dijo Diego, sosteniendo una caja de herramientas. Víctor se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, ninguno habló. Luego, el ingeniero sonrió con frialdad. «Cierra la puerta, Mena. Tenemos que hablar». El reloj del taller marcaba casi la medianoche. El aire olía a electricidad y aceite, un olor que se pegaba a la piel, como el recuerdo del trabajo mal pagado. La luz temblorosa de una lámpara colgante dibujaba sombras irregulares sobre el suelo de concreto. En medio de ese silencio espeso, Víctor Salvatierra permanecía de pie frente al coche encendido.
Sus ojos, cansados pero inquietos, seguían el parpadeo azul del tablero. No entendía, no podía entender. Horas atrás, ese motor era una ruina, una vergüenza, y ahora brillaba como si siempre hubiese estado destinado a funcionar. Pero nada, en su mundo perfectamente calculado, ocurría por casualidad. El sonido leve de una puerta abriéndose rompió el silencio. Un paso, luego otro. El joven Diego Mena apareció con la ropa manchada de grasa, la mirada serena y un pequeño maletín de herramientas colgando de la mano. Víctor no se movió, solo lo observó, con la mandíbula apretada, como quien intenta decidir si el que tiene delante es un simple aprendiz o una amenaza. «Cierra la puerta», ordenó con voz seca. Diego obedeció. El golpe de la madera resonó en todo el taller. Ahora estaban solos, el ingeniero y el muchacho que había hecho lo imposible. «¿Qué hacías aquí anoche?», preguntó Víctor, sin apartar la mirada. «Limpiaba las herramientas, señor». La respuesta fue rápida, demasiado perfecta. Salvatierra dio un paso hacia él. «No me mientas. El motor estaba abierto. La pieza que fallaba, ajustada. ¿Vas a decirme que fue magia?». Diego bajó la mirada. Sus manos se apretaron, nerviosas, pero su voz no tembló. «Solo quería ayudar», dijo finalmente. «Vi el error y pensé que podía intentarlo». El ingeniero alzó las cejas, incrédulo. «¿Tú? ¿Tú viste el error?». «Sí, señor». Diego levantó la vista. El inversor no cerraba el circuito por una desviación mínima. El flujo eléctrico se interrumpía justo antes de alcanzar el convertidor. Lo noté por el sonido del motor. Víctor lo observó con atención. Aquella explicación era correcta, demasiado correcta. Ni siquiera sus ingenieros adjuntos habrían descrito el fallo con tanta precisión. El silencio se volvió más denso. Solo se oía el zumbido de la lámpara. «¿Dónde aprendiste eso, Mena?», preguntó al fin. «En ningún sitio», respondió el joven. «Solo leo los manuales viejos que dejan en el depósito. Y escucho». El ingeniero entrecerró los ojos. «¿Escuchas?», repitió, con ironía. «Sí, señor». Diego respiró hondo. «Las máquinas también hablan. A veces solo hay que quedarse callado el tiempo suficiente para oírlas». Por un momento, Víctor no supo qué decir. Había pasado su vida entera hablando de ingeniería, pero jamás la había escuchado. La respuesta del aprendiz le pareció tan ingenua y al mismo tiempo tan peligrosa, porque contenía algo que no podía comprarse con títulos: intuición. «¿Sabes lo que podría pasarte si alguien descubre que tocaste el prototipo?», preguntó finalmente. «Sí, señor», respondió Diego con serenidad. «Me despedirían». Víctor se giró, caminó unos pasos y soltó una risa amarga. «Eso sí tienen compasión. En realidad podrían demandarte. Este coche vale más que tu vida». «No lo dudo», dijo Diego sin sarcasmo. Pero sin ese ajuste no valía nada. El silencio volvió, más cortante que antes. Salvatierra se detuvo. El chico hablaba sin miedo, con una seguridad que lo desarmaba. No había arrogancia en su voz, solo convicción, y eso, en el fondo, era lo que más le molestaba. «Mena», dijo finalmente, «escúchame bien. Lo que hiciste fue una insubordinación grave, pero...». Pausó, respirando hondo. «También me evitaste una humillación pública». Diego asintió, confundido. No esperaba gratitud, pero tampoco desprecio disfrazado. Solo se mantuvo quieto, esperando la sentencia. Víctor se acercó hasta quedar a un paso de él. Sus ojos se encontraron. El ingeniero intentó mantener la superioridad en su tono, pero su voz se quebró ligeramente. «Saldrás de este taller sin decir una sola palabra. Lo que ocurrió esta noche no existió. ¿Entendido?». Diego asintió. «Entendido, señor». Empezó a caminar hacia la puerta. Cuando estaba por salir, escuchó detrás de sí: «Y no confundas suerte con talento». La voz de Víctor sonó casi paternal, pero con veneno en cada palabra. A veces la línea entre ambas cosas es tan fina que uno termina creyéndose un genio. Diego se detuvo, sin girarse. La lámpara lo iluminaba desde arriba, y por un instante su sombra pareció más grande que la del propio ingeniero. «A veces», dijo en voz baja,
La suerte solo aparece cuando el talento no se rinde. Abrió la puerta y salió. La luz del pasillo lo envolvió mientras su silueta desaparecía. Víctor quedó solo frente al coche. La máquina seguía brillando en la penumbra, como si lo observara. Por primera vez en muchos años, el ingeniero sintió algo que no había sentido desde que era joven. Duda. Duda de su propia grandeza, duda de si la línea que separa la arrogancia del miedo no era más delgada de lo que siempre creyó. Se sentó frente al prototipo, apoyó los codos sobre las rodillas y se quedó mirando el reflejo del tablero. En el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre, porque en ese taller, esa noche, el motor no fue lo único que había despertado. El amanecer se filtraba por los ventanales de la fábrica como una bruma dorada sobre el metal. El zumbido de las máquinas despertaba de nuevo la rutina y el eco de los pasos se multiplicaba en los pasillos. Pero aquella mañana el ambiente no era el mismo. Las miradas, las voces y hasta los silencios parecían compartir un mismo secreto. El Helios One, el orgullo de la compañía, había vuelto a la vida, y nadie entendía exactamente cómo, o al menos nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Los ingenieros comentaban entre murmullos, inclinados sobre planos y pantallas. Dicen que el jefe lo arregló de madrugada, susurró uno. No, fue una recalibración del sistema, contestó otro. ¿Recalibración? Si el inversor estaba muerto. Eso no se arregla solo. Las conjeturas se esparcían como humo en una habitación cerrada. Y en el centro de todo, sin quererlo, Diego Mena trabajaba en silencio, limpiando una bancada de herramientas con la cabeza baja. Sabía que los rumores habían empezado y que tarde o temprano alguien uniría las piezas. En la sala de diseño, Laura Ferrer observaba la escena desde una ventana interior. Su intuición no la engañaba. Diego era el responsable. Lo había notado en su mirada la noche anterior, cuando Víctor lo llamó a solas. Era una mezcla extraña de temor y orgullo, imposible de disimular. Poco después, todos fueron convocados a la sala principal. El ingeniero jefe, Víctor Salvatierra, estaba allí, impecable, con su bata blanca planchada, como si nada hubiese ocurrido. Los directivos se sentaron en primera fila. El sonido de tacones y zapatos de cuero llenó el espacio antes de que él hablara. «Compañeros», dijo con voz firme, «el Helios One ha superado la fase crítica. Anoche realizamos una recalibración de emergencia y el motor respondió de forma excepcional. La presentación oficial con los inversionistas sigue en pie. Recalibración de emergencia». Las palabras flotaron en el aire como una capa de barniz sobre la verdad. Algunos asintieron sin cuestionar, otros cruzaron miradas de sospecha. Desde el fondo, Diego sintió cómo algo se le rompía por dentro. No era solo que Víctor se apropiara de su trabajo, era que el mundo entero lo aplaudía por ello. Laura lo vio apretar los puños. El joven no dijo nada, pero su respiración delataba la rabia contenida. Y Víctor, desde el podio, percibió ese temblor silencioso, esa mirada clavada en su espalda. Al terminar la reunión, los ingenieros se dispersaron entre comentarios confusos. «¿Recalibración?», decía uno. «¡Qué casualidad! A mí me suena a cuento», respondía otro. Las versiones se multiplicaban, cada una más exagerada que la anterior. A la hora del almuerzo, 3 mecánicos rodearon a Diego junto a la zona de herramientas. «Oye, aprendiz», dijo uno con tono burlón, «¿no serás tú el recalibrador de emergencia, verdad?». Las risas lo siguieron como cuchillos. «No sé de qué hablan», respondió Diego sin levantar la vista. «Claro que no», replicó el otro. «Tú solo limpias». Laura apareció detrás de ellos. «Basta», ordenó con firmeza. «Vuelvan al trabajo». Los hombres se apartaron, murmurando algo que ella prefirió no escuchar. Cuando quedaron solos, Laura se acercó a Diego. «No intentes desmentir nada», le dijo en voz baja. «Cuanto más lo niegues, más te señalarán». «No hice nada malo», respondió él.
En esta empresa a veces hacer lo correcto también es un error. Diego la miró confundido, pero algo en su tono le hizo entender, lo estaba protegiendo. Gracias, ingeniera. No me des las gracias. Solo sé prudente. Y se marchó, dejando un eco de advertencia en el aire. Esa tarde, Víctor entró a su despacho con gesto cansado. Sobre su escritorio lo esperaba un mensaje de la dirección general. Felicitaciones por la recuperación del Helios One. El presidente desea reunirse contigo mañana. El reconocimiento le supo amargo. Era el aplauso por una victoria que no era suya. Miró por la ventana y vio a Diego en el taller, recogiendo piezas, sin sospechar que su nombre ya corría de boca en boca por toda la planta. El rumor crecía, y como todo rumor, empezaba a tener más poder que la verdad. Aquella noche, los obreros del turno nocturno contaban la historia en voz baja. Dicen que fue un chico del taller, un aprendiz, el mismo que el jefe humilló frente a todos. Pues si eso es cierto, el muchacho tiene más cabeza que todos los de bata blanca juntos. La leyenda había empezado, y lo más curioso era que ni Diego ni Víctor podían detenerla. Uno por miedo, el otro por orgullo. El rumor había dejado de ser un secreto. Ya no era un murmullo entre pasillos ni un comentario de cafetería. Ahora viajaba por los ascensores de cristal, por los despachos de corbata, por los correos internos y las llamadas entre ejecutivos. Un aprendiz arregló el Helios One. Nadie sabía su nombre con certeza, pero el mito había subido de piso. En la planta superior del edificio, donde las paredes eran de vidrio y los relojes marcaban otros ritmos, el presidente de la compañía, Eduardo Guzmán, observaba la ciudad desde su despacho. Había sido ingeniero antes que directivo, y eso le daba una sensibilidad distinta. Sabía que los grandes logros no siempre nacen de los cargos altos. Sabía también que un rumor como ese, si era cierto, valía más que una patente. Llamó a su asistente. «Dígale al señor Salvatierra que venga a verme». «¿Desea que programe la reunión para mañana?», preguntó la mujer. «No», respondió con calma. «Para hoy. Y tráigame también el expediente del joven aprendiz, el chico del taller». Mientras tanto, en el nivel inferior, el día avanzaba con una calma tensa. Diego limpiaba un conjunto de piezas metálicas, intentando perderse en la rutina. Pero las miradas ya no eran las mismas. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con una mezcla de burla y miedo, y unos pocos con respeto silencioso. Laura notó cómo los rumores lo rodeaban como una niebla. Se acercó con discreción y le dejó sobre la mesa una carpeta. «Son los planos del inversor», le susurró. «Quiero que los estudies esta noche». «¿Para qué?», preguntó él confundido. «Porque si todo esto estalla, más vale que sepas explicar cómo lo lograste». El joven la miró, incrédulo. «¿Va a defenderme?» «No lo hago por ti», dijo con una leve sonrisa. «Lo hago por la verdad». A media tarde, Víctor fue convocado a la oficina del presidente. El ascensor lo llevó a través de un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. Al entrar, Guzmán lo recibió de pie, con la mirada fija en los informes. «Ingeniero Salvatierra», dijo con tono neutro, «enhorabuena por el éxito del Helios One». «Gracias, señor presidente», respondió Víctor con un orgullo contenido. «He leído su informe», continuó Guzmán. «Habla de una recalibración nocturna que solucionó el fallo principal». «Así es, señor. Fue un ajuste de parámetros en el inversor». «Interesante». El presidente levantó la vista. «¿Podría explicarme qué tipo de recalibración exacta se aplicó?» Víctor dudó. Sabía que podía repetir la teoría, pero no los detalles. Su mente se quedó en blanco por un instante. «Bueno, fue una alineación del flujo de corriente, un ajuste fino». «¿Usted lo realizó personalmente?», preguntó Guzmán. «Por supuesto». La mentira le salió demasiado rápido. El presidente asintió lentamente. Tomó una hoja de la carpeta y la colocó sobre la mesa. «Curioso, porque según el registro de acceso, usted salió del edificio a las 19:43. El motor se reactivó a las 22:17. El silencio cayó como una piedra.
Víctor tragó saliva. El presidente lo observó sin levantar la voz, pero con una mirada que pesaba más que un grito. ¿Quiere contarme de nuevo quién hizo la recalibración, señor Salvatierra? Víctor respiró hondo. Fue una colaboración del equipo técnico. Guzmán apoyó las manos sobre el escritorio. Lo sé todo, Víctor. ¿Todo?, preguntó él con voz casi inaudible. Sé que fue un muchacho del taller quien detectó la falla, que usted lo reprendió delante de todos, y que esa misma noche el motor volvió a funcionar. Víctor se quedó sin palabras. El presidente continuó. No estoy aquí para humillarlo. Estoy aquí para recordarle algo. Los títulos no arreglan máquinas, las personas sí. El ingeniero bajó la cabeza. No había forma de defenderse sin mentir otra vez. ¿Y qué va a hacer con él?, preguntó, casi en un susurro. Verlo en acción, respondió Guzmán. Quiero que ese aprendiz me muestre lo que vio. Mañana, en persona. Cuando Víctor regresó al taller, Diego estaba terminando su turno. El ingeniero lo detuvo con un gesto. Mena, el joven se giró. Sí, señor. Mañana, a las 9, en la sala de prototipos. ¿Por qué? Porque el presidente quiere verte trabajar. Su voz sonó fría, pero los ojos delataban nerviosismo. Diego se quedó inmóvil. ¿El presidente Guzmán? Sí, prepárate y hazme un favor, Mena. Víctor bajó el tono. No me dejes en ridículo. El joven asintió sin decir palabra. Esa noche apenas pudo dormir. La presión era enorme, pero algo dentro de él lo mantenía sereno. La certeza de que la verdad, al fin, empezaba a abrirse paso. El amanecer llegó con un brillo distinto. Las ventanas de la fábrica reflejaban la luz como si el día mismo presintiera que algo importante iba a ocurrir. Los obreros entraban en silencio, extrañados por la presencia de hombres de traje en los pasillos. Los rumores corrían rápido. El presidente había bajado al taller. Diego caminaba con paso firme, aunque su corazón latía como un martillo. Su overol estaba limpio por primera vez desde que trabajaba allí. Llevaba una pequeña libreta doblada en el bolsillo, la misma donde anotaba sus observaciones cada noche. Laura lo esperó junto a la puerta de la sala de prototipos. ¿Listo?, preguntó ella. No lo sé. Él sonrió con nerviosismo. Pero ya no puedo esconderme. Recuerda lo que dijiste aquella noche, respondió Laura. Las máquinas hablan, solo hay que escucharlas. Haz eso, y te escucharán a ti también. Dentro de la sala, el ambiente era distinto al habitual. El espacio había sido limpiado a fondo, y una fila de ingenieros se mantenía a un costado como testigos. En el centro, sobre una plataforma, reposaba el Helios One, el mismo coche que había sido motivo de burlas, orgullo y silencios. El presidente Eduardo Guzmán estaba de pie frente al prototipo. Era un hombre de rostro sereno, pero de mirada penetrante. Llevaba las mangas arremangadas, como quien no teme ensuciarse las manos. A su lado, Víctor Salvatierra observaba en silencio, con el gesto tenso y los puños cerrados. Cuando Diego entró, todos se giraron hacia él. El murmullo se detuvo. Nadie lo presentó. Su sola presencia bastó para llenar el espacio de curiosidad. «Así que tú eres el aprendiz», dijo Guzmán acercándose. «Sí, señor», respondió Diego. «Dicen que tienes buen oído para los motores». «No lo sé, señor. Solo intento entenderlos». El presidente sonrió con un leve destello de admiración. «Perfecto. Hoy tendrás la oportunidad de demostrarlo». Se hizo un silencio. Guzmán se apartó un paso y señaló el coche. «Queremos que nos muestres exactamente lo que hiciste esa noche. Sin instrucciones, sin asistencia, solo tú y la máquina». Diego tragó saliva. Sentía el peso de todas las miradas sobre su espalda. Víctor lo observaba con una mezcla de orgullo reprimido y temor. Sabía que si fallaba, su reputación quedaría a salvo. Pero si el chico triunfaba, su mentira se desmoronaría ante todos. El joven se acercó al motor. Encendió la linterna, abrió el capó y se inclinó. Sus dedos se movían con delicadeza, casi con ternura, como quien toca un instrumento que conoce de memoria. El sonido de las herramientas metálicas resonó en la sala. Nadie hablaba,
Solo se oía el golpeteo de sus pasos, su respiración y el leve chasquido del metal ajustándose. «Aquí», dijo finalmente Diego, señalando un punto diminuto. «Esta conexión del inversor tiene un microdesfase. Cuando la corriente llega, parte del flujo se pierde, como un suspiro atrapado. Por eso el motor se apaga». Los ingenieros intercambiaron miradas. Víctor sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Era exactamente la falla que él había ignorado. Diego ajustó un cable con una precisión mínima. El movimiento fue tan leve que apenas se notó. Luego se incorporó y limpió el sudor de su frente. «Listo». Su voz sonó firme. «Ahora puede probarlo, señor». Guzmán asintió. «Enciéndelo tú». El joven giró la llave. Por un segundo, nada ocurrió. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Víctor cruzó los brazos, conteniendo la respiración, y entonces un zumbido limpio, claro, vibrante, llenó la sala. Las luces del tablero se encendieron una tras otra, como un amanecer dentro del coche. El Helios One estaba vivo. Los presentes contuvieron el aliento. El presidente dio un paso al frente, tocó el capó y luego miró a Diego. «Perfecto», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «Eso es ingeniería de verdad». Víctor bajó la mirada. Sus ojos brillaban de rabia y vergüenza. El aplauso llegó tímido al principio, pero luego creció. No era un aplauso a un título ni a una jerarquía. Era el reconocimiento a algo que todos entendían, aunque pocos admitían. El talento no siempre usa corbata. Guzmán se volvió hacia el joven. «A partir de hoy, formarás parte del equipo técnico de desarrollo. No quiero que limpies herramientas, quiero que diseñes con ellas». Diego sintió que el aire le faltaba. «¿Yo? ¿En el equipo?» «Tú», confirmó el presidente. «Y el señor Salvatierra supervisará tu integración». Los ojos de Víctor se endurecieron, pero no replicó. Sabía que resistirse sería inútil. El joven lo miró, buscando algún gesto, alguna palabra. Víctor solo dijo, en voz baja: «Haz que valga la pena». La sala estalló en aplausos. Por primera vez, el sonido del motor no era el único símbolo de vida dentro de aquella empresa. También se había encendido algo más profundo: el respeto. El taller nunca había estado tan silencioso. No porque faltaran ruidos, sino porque cada ruido ahora tenía un nuevo significado. Los pasos de Diego sobre el suelo metálico ya no sonaban como los de un aprendiz. Eran pasos de alguien que había cruzado una frontera invisible. Y eso, en un lugar gobernado por jerarquías, era un crimen que muchos no perdonaban. El lunes siguiente a su promoción, Diego llegó al taller con una nueva credencial colgando del cuello. El plástico brillante decía: «Departamento de Desarrollo Técnico». La primera vez que lo vio reflejado en el vidrio, no supo si sentirse orgulloso o asustado. Sabía que cada mirada que se posaba sobre ese pequeño rectángulo era un juicio. Laura lo recibió con una sonrisa sincera. «Bienvenido oficialmente al caos», dijo, entregándole una carpeta llena de planos. «Gracias, pero no sé por dónde empezar». «Empieza por no disculparte por estar aquí», respondió ella seria. «Te lo ganaste». No todos pensaban igual. En la esquina del taller, dos ingenieros conversaban en voz baja. «¿Te imaginas un chico sin título sentado en el área de diseño? Es una burla. Si el presidente cree que cualquiera puede hacer nuestro trabajo, que nos pague como aprendices también». Diego fingía no oírlos, pero cada palabra se le clavaba como una espina. Sabía que la humillación no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora no venía de un grito, sino de las miradas. Víctor, por su parte, mantenía una actitud ambigua. No volvió a levantar la voz, pero su silencio era un muro. Daba instrucciones cortas, precisas, sin una sola palabra más de las necesarias. «Mena, revisa los sensores del módulo 3. «Sí, señor. Y asegúrate de no recalibrar nada sin avisar». El sarcasmo era una daga envuelta en cortesía. Diego asentía, conteniendo la respuesta. Sabía que si reaccionaba, perdería algo más valioso que la paz: la confianza de Guzmán. Esa tarde
fue llamado al piso superior por primera vez. El despacho del presidente tenía vista panorámica a toda la ciudad. Guzmán lo recibió de pie, con una expresión cálida. «Siéntate, hijo», le dijo, usando un tono que casi sonó paternal. «Gracias, señor». El presidente abrió una carpeta con sus informes. «He leído tus notas sobre el sistema eléctrico. Son brillantes, aunque…» Lo miró con curiosidad. «Parece que no sigues los protocolos habituales». Diego bajó la mirada. «No conozco todos los protocolos, señor. Solo busco lo que tiene sentido». «A veces eso es lo que se necesita», respondió Guzmán asintiendo. «Sentido común en un mundo lleno de teorías». Hizo una pausa. Luego añadió: «Quiero que empieces a trabajar en un nuevo proyecto. Algo que combine la fuerza de un motor eléctrico con la autonomía de un sistema solar. Quiero saber cómo piensa alguien que no fue entrenado para pensar igual que los demás». Diego sintió vértigo. «¿Yo? ¿Diseñar un modelo nuevo? Tú. Pero escucha», añadió el presidente poniéndose serio. «Tu mayor enemigo no será la dificultad técnica, sino el resentimiento». «Lo sé», respondió el joven con voz baja. «Ya lo siento cada día». «Entonces, no lo combatas con palabras, combátelo con resultados». Esa noche, Diego se quedó solo en el taller. El resto del equipo había salido, y solo el zumbido del sistema eléctrico acompañaba su respiración. El joven extendió los planos sobre la mesa, los observó con atención, y comenzó a dibujar líneas nuevas. Cada trazo era una promesa silenciosa. Víctor apareció sin hacer ruido. «No puedes evitar trabajar hasta tarde, ¿verdad?», dijo, apoyándose en una columna. «No puedo evitar querer que funcione». «¿Y qué te hace pensar que no funcionará?». «Que todavía depende de los que no creen en él», respondió Diego sin levantar la vista. El ingeniero lo observó largo rato. Había rabia en su pecho, pero también algo más. Un reflejo de sí mismo, joven, obstinado, lleno de hambre por aprender. «Tienes talento», dijo finalmente casi en un susurro, «pero no te confíes. El talento sin disciplina es una bomba». Diego lo miró a los ojos. «¿Y la disciplina sin humildad?», preguntó. Víctor no respondió. Solo se dio media vuelta y se fue. Al día siguiente, los informes sobre el nuevo ingeniero prodigio comenzaron a circular por toda la empresa. Algunos lo llamaban inspiración, otros amenaza, pero todos sabían que algo estaba cambiando, y en los pasillos de acero y vidrio de Salvatierra Motors, ese cambio tenía nombre y rostro: Diego Mena. El taller estaba más vivo que nunca. Desde la promoción de Diego, cada rincón parecía moverse al compás de una energía distinta. Los proyectos avanzaban con un ritmo acelerado, y la presencia del joven aprendiz convertido en ingeniero se había vuelto una mezcla de inspiración y provocación. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo detestaban abiertamente. El proyecto Aurora, la iniciativa híbrida entre energía solar y eléctrica, había sido aprobado por el presidente. Era el futuro de la compañía, y Diego trabajaba día y noche en los primeros prototipos. Su mesa estaba cubierta de planos, baterías experimentales y notas con fórmulas improvisadas. Laura lo asistía con paciencia, pero incluso ella notaba cómo el ambiente se volvía más hostil a cada día. «No dejes que te distraigan», le decía. «La gente teme lo que no entiende». «Lo sé», respondía Diego, «pero a veces siento que me miran como si yo fuera el error del sistema». «Eres la excepción», replicó ella, «y las excepciones siempre incomodan». Aquel jueves, el presidente Guzmán envió un comunicado interno. «El proyecto Aurora será presentado al Consejo en 3 semanas». Eso significaba que el trabajo de Diego sería examinado por los mismos ejecutivos que meses atrás ni siquiera sabían su nombre. Las horas se volvieron más largas, las noches más cortas, y entre los engranajes de la fábrica, el resentimiento comenzó a moverse como un mecanismo invisible. Una noche, después del turno principal, 3 ingenieros permanecieron en el área de ensamblaje. Sus voces eran un murmullo conspirador. «Ese chico no puede seguir robándose el protagonismo», dijo uno. «¿Qué propones?
Un pequeño ajuste, nada grave, solo para que el motor no arranque el día de la presentación. El segundo dudó. ¿Y si el presidente lo descubre? ¿Y si no lo hace? Respondió el primero. Nadie va a culpar a un aprendiz por fallar. Volverá a su sitio. El tercero, que observaba desde la sombra, no dijo nada. Solo asintió, con el rostro tenso. No lo hacían por maldad, sino por miedo. El miedo a ser reemplazados por alguien que nunca fue uno de ellos. Esa misma noche, cuando Diego volvió al taller para continuar con las pruebas, notó algo extraño. El tablero de control mostraba fluctuaciones anómalas. Las lecturas de voltaje no coincidían. Ajustó los cables, revisó los sensores, y entonces vio una pequeña marca en la carcasa del convertidor. Un tornillo forzado, apenas perceptible. Su respiración se aceleró. Quitó la cubierta con cuidado y vio el daño. Alguien había manipulado el núcleo. Cerró los ojos, intentando contener la rabia. Podría acusar a cualquiera, pero no tenía pruebas, y si lo hacía sin evidencias, parecería paranoia. Así que decidió lo único que podía hacer, repararlo en silencio. A la mañana siguiente, Víctor notó su agotamiento. «Mena, pareces un muerto». «No dormí mucho», respondió Diego. «¿Problemas con el proyecto?» «Nada que no se pueda arreglar». El ingeniero lo observó de reojo. Había algo en su voz que no sonaba convincente. Esa tarde, cuando el taller se vació, Víctor regresó sin avisar. Encontró al joven revisando el motor, con el rostro cubierto de sudor. «¿Qué ocurrió realmente, Mena?», preguntó. Diego dudó. Luego levantó la vista. Alguien manipuló el sistema. Intentaron hacer que fallara. Víctor entrecerró los ojos. «¿Tienes pruebas?» «No». «Entonces no digas nada», respondió el ingeniero con dureza. «No hasta que las tengas. ¿Y si vuelven a hacerlo? Entonces no les des la oportunidad. Dales una lección mejor, que ni siquiera un sabotaje puede detenerte». Las palabras lo golpearon como un desafío. Víctor se alejó, pero por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonó arrogante, sonó protectora. Durante las siguientes noches, Diego trabajó sin descanso. Reemplazó cada componente dañado, reforzó las conexiones y rediseñó el núcleo energético. En lugar de reparar, mejoró el sistema. El sabotaje que pretendía destruirlo se convirtió en la razón de su avance. Una madrugada, Laura entró al taller y lo encontró dormido sobre la mesa con los planos extendidos y una taza de café frío a un lado. Lo cubrió con una manta y observó los nuevos esquemas. Eran brillantes, más eficientes que cualquier diseño previo. «Ni siquiera la maldad puede detener a quien ama lo que hace», susurró. El lunes siguiente, los saboteadores entraron confiados, esperando ver un desastre. Pero el nuevo prototipo estaba funcionando mejor que nunca. Víctor los observó desde la distancia, cruzado de brazos, y no dijo nada. Solo esbozó una sonrisa discreta al ver que Diego, sin saberlo, había vencido a sus enemigos con la mejor venganza posible, el éxito. El amanecer llegó cargado de nervios. Desde las 6 de la mañana, la fábrica hervía con un movimiento que recordaba a los días de inspección militar. Los pasillos estaban pulidos, las máquinas cubiertas con lonas brillantes, y el aire olía a limpieza y a expectativa. Era el día de la presentación del proyecto Aurora, el primer motor híbrido diseñado por un equipo español, y el protagonista de esa historia, aunque muchos no lo aceptaran, era un muchacho de 20 años que hasta hacía poco limpiaba herramientas. Diego Mena se ajustó el cuello del overol nuevo que le habían entregado para la ocasión. No era una bata blanca ni un traje de ejecutivo. Era el mismo uniforme azul oscuro de siempre, pero sin manchas de grasa, recién planchado. Se miró en el reflejo de una ventana y por un instante vio a su antiguo yo observándolo desde el otro lado, el aprendiz que aún no se creía ingeniero. Laura apareció detrás de él con una tablet en la mano. «¿Dormiste algo?», preguntó.
Lo suficiente para soñar con que todo salía mal, respondió medio sonriendo. Entonces es buena señal. Los sueños solo asustan cuando algo grande está por pasar. En la sala principal, los inversionistas y directivos tomaban asiento. El presidente Eduardo Guzmán presidía la mesa, flanqueado por los jefes de departamento. El ambiente era solemne, el sonido de los tacones sobre el piso y los murmullos de expectativa se mezclaban con el leve zumbido de las luces. Cuando Víctor Salvatierra entró, el murmullo se hizo silencio. Era su primera aparición pública junto a Diego desde la revelación del Helios One. Lucía tenso, pero impecable. Su mirada se cruzó con la del joven, y por primera vez no hubo desprecio ni arrogancia, solo una especie de advertencia silenciosa. «Todo listo», susurró Laura. Diego asintió. Sus manos temblaban levemente, pero su mente estaba firme. El presidente se levantó. «Damas y caballeros, hoy conocerán el futuro de Salvatierra Motors, un motor capaz de alimentar energía con el sol y con su propio movimiento. Y para demostrarlo, nos acompañan los dos hombres que lo hicieron posible, el ingeniero jefe Víctor Salvatierra y su joven colaborador, Diego Mena». Los aplausos fueron corteses pero breves. Algunos directivos ni siquiera disimularon su escepticismo. Un aprendiz presentando un proyecto de millones de euros era algo que la mayoría consideraba casi una ofensa. Víctor habló primero. Su voz fue calculada, controlada, política. El proyecto Aurora representa un paso hacia adelante en la ingeniería nacional. Hemos trabajado incansablemente para perfeccionar un sistema autosustentable. «Hemos trabajado», repitió mentalmente Diego, sintiendo una punzada amarga. Pero cuando el ingeniero lo invitó a subir al escenario, el joven respiró hondo. Era su turno. El rumor de los asistentes llenó el aire. Algunos lo observaban con desdén, otros con curiosidad genuina. «Buenos días», comenzó con voz temblorosa pero honesta. «Cuando llegué a esta empresa, mi trabajo era limpiar las herramientas que otros usaban. Hoy, esas mismas herramientas me enseñaron algo que ningún manual explica, que la perfección no nace de la teoría, sino de la paciencia». El público se inclinó hacia adelante, intrigado. Diego continuó. «Este motor no es perfecto porque yo lo haya diseñado. Es perfecto porque nació de un error, de un fallo que me enseñó a escuchar lo que nadie quería oír». El silencio se hizo profundo. Laura lo observaba desde un costado, emocionada. Incluso Guzmán asintió con respeto. El joven se acercó al panel de control. Sus dedos temblaron un instante antes de presionar el interruptor. El motor emitió un sonido suave, luego un rugido poderoso y limpio. Las luces del tablero comenzaron a brillar con una intensidad cálida, mientras el indicador solar reflejaba el flujo energético. El Aurora estaba vivo. Los ingenieros se miraron asombrados. Uno de los directivos murmuró: Esto no es posible con la eficiencia actual». Guzmán sonrió satisfecho. «Precisamente por eso es histórico». Los aplausos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Diego retrocedió un paso sin saber si reír o llorar. El sueño de toda su vida se materializaba frente a los mismos que lo habían despreciado. Pero en medio del aplauso, una luz roja parpadeó en el tablero. Un sonido agudo rompió el aire. El público contuvo el aliento. Diego corrió hacia el panel. «No puede ser», susurró. El sistema mostraba una sobrecarga. Una chispa saltó del inversor. El ruido creció. Víctor reaccionó de inmediato. «¡Desconéctalo!», gritó. Pero Diego negó con la cabeza. «¡No! Si lo corto ahora, el núcleo se dañará». Se inclinó sobre el motor. Ajustó 2 cables con las manos desnudas y una chispa azul iluminó su rostro. Un segundo de silencio. Y entonces el sonido se estabilizó. El tablero volvió a la normalidad. El público estalló en exclamaciones.
Guzmán se levantó impresionado. Víctor lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo. El muchacho había arriesgado todo, literalmente, para salvar el proyecto. Cuando el motor terminó su demostración, Diego levantó la vista. Tenía una pequeña quemadura en la palma, pero sonreía. Ahora sí, dijo, está completo. El aplauso fue total. Ya no había burlas ni dudas, solo respeto. El mismo respeto que por primera vez incluía a Víctor, que extendió la mano hacia él en silencio. Diego la estrechó, y en ese apretón, más que perdón, hubo reconocimiento. El eco de los aplausos aún resonaba en los pasillos cuando Diego cruzó la puerta del taller. El aire olía a metal caliente y a victoria. Los obreros lo miraban pasar con una mezcla de orgullo y desconcierto. Algunos lo felicitaban en voz baja. Otros simplemente se apartaban, como si temieran romper el hechizo que había salvado a toda la empresa de la vergüenza. Sobre una mesa, la prensa del día siguiente ya tenía los titulares listos. El genio oculto detrás del proyecto Aurora. El aprendiz que encendió el futuro. El nombre de Diego Mena comenzaba a circular más allá de las paredes de la fábrica. Pero para él, la euforia no traía alivio, solo un cansancio profundo y un vacío que no esperaba. Había pasado años soñando con ese momento, y ahora que lo vivía, algo dentro de él se sentía irreal, casi ajeno. Laura lo encontró sentado frente al motor, con las manos cubiertas de ungüento por la quemadura. «Deberías estar celebrando», le dijo sonriendo. «Ya lo hice», respondió él sin levantar la vista. «¿Y cómo se siente?» Como si hubiera ganado una batalla, pero perdido algo en el camino. Ella lo observó con ternura. «No todos los días se apaga un incendio con las propias manos, Diego». «No apagué un incendio», replicó él. «Solo evité que alguien más lo viera». Laura frunció el ceño. «¿Crees que fue un sabotaje otra vez?» «No lo creo. Lo sé. El fallo no era del sistema solar, era del inversor, la misma zona que tocaron antes». «¿Y vas a decirlo?» Diego negó con la cabeza. «No, no ahora. Si lo hago, todo se convertirá en política. Y yo no vine aquí a pelear, vine a construir». Mientras tanto, en el piso superior, el presidente Eduardo Guzmán mantenía una reunión con los principales ejecutivos. El video de la presentación se reproducía una y otra vez en la pantalla principal. En cada repetición, el momento en que Diego arriesgaba las manos para salvar el proyecto generaba murmullos de asombro. «Esto es oro puro para la empresa», dijo uno de los inversores. «Tenemos que aprovecharlo mediáticamente. Podemos lanzar una campaña. El futuro en manos de nuestra gente. Incluso podríamos patentar el nombre del chico», añadió otro, sonriendo. Guzmán los escuchaba en silencio, pero sus ojos estaban fijos en la imagen congelada de Diego, inclinado sobre el motor. «No», dijo finalmente, «no vamos a usarlo como una marca». Los ejecutivos se miraron confundidos. «Perdón, señor. Ese chico no es un producto, es una advertencia». «Una advertencia», repitió uno. «Sí», respondió Guzmán, «de que el talento real sigue naciendo abajo, donde nadie mira. Y si no lo valoramos, lo perderemos». La sala quedó en silencio. Sabían que el presidente tenía razón, pero ninguno se atrevió a discutir. Víctor, por su parte, observaba todo desde su oficina. El video de la presentación corría en su tablet, y cada vez que llegaba el momento de la chispa, pausaba la imagen. La luz azul iluminaba el rostro del muchacho como una escena de otro mundo. «Lo hiciste, condenado», susurró. «Lo hiciste de verdad». Por primera vez, la envidia se transformaba en respeto. No podía negarlo. Diego era brillante, y aunque le costara admitirlo, él había aprendido algo observándolo, algo que ningún manual le había enseñado jamás. La pasión no se ordena, se contagia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, reportajes, invitaciones a conferencias. Diego rechazó la mayoría. Prefería seguir en el taller,
trabajando en silencio, como si el ruido externo no existiera. Pero la fama tiene su precio. Algunos colegas comenzaron a distanciarse. Otros murmuraban que todo era una estrategia del presidente para promover una imagen populista. Incluso hubo quien insinuó que Diego había tenido suerte, que su hazaña había sido un golpe de suerte bien aprovechado. Una tarde, al salir de la fábrica, encontró un mensaje anónimo en su casillero. El talento sin humildad también destruye. Lo guardó sin responder. Sabía que no era una amenaza física, sino emocional. El sistema lo estaba probando, midiendo hasta dónde podía soportar sin quebrarse. Esa noche Víctor lo alcanzó en el estacionamiento. «Mena». «Sí, señor». «Deja de mirar el suelo cuando te hablo», dijo sin tono de burla. El joven levantó la cabeza. «Gracias». Víctor inspiró hondo. «Quería decirte que hiciste lo que yo no me atrevía a hacer hace 20 años. ¿Qué cosa?» «Equivocarme en público y no avergonzarme de aprender». Diego no supo qué responder. Solo asintió, con una mezcla de respeto y emoción contenida. Víctor continuó. «No todos los errores se pagan con humillación. Algunos se pagan con silencio». Luego le dio una palmada en el hombro y se alejó. Por primera vez, el silencio entre ellos no era una barrera, era un puente. Esa misma noche, Guzmán redactó una carta personal que envió directamente al correo de Diego. «No olvides esto, hijo. Las manos que construyen son más valiosas que las que aplauden. El éxito no es lo que haces frente a todos, sino lo que sigues haciendo cuando todos ya te miran». Diego la leyó 3 veces. Después miró sus manos, las mismas que habían sangrado, reparado y creado, y sonrió. No sabía si el mundo lo recordaría como un genio, un obrero o un loco, pero sabía que, al menos por un instante, había hecho que la verdad brillara más que cualquier metal. El tren se alejaba de Madrid, dejando una línea de humo sobre el horizonte. A través de la ventana, los campos pasaban como recuerdos. El sonido del metal sobre los rieles se mezclaba con los pensamientos de Diego, que miraba en silencio, con un cuaderno viejo sobre las rodillas. Habían pasado meses desde la presentación del proyecto Aurora. La empresa crecía, los inversores multiplicaban sus ofertas, y su nombre había cruzado fronteras. Pero aquel día, lejos de los flashes y las conferencias, Diego volvía al lugar donde todo había comenzado, el orfanato San Rafael, una vieja casa de piedra a las afueras de Cuenca. Llevaba una caja de herramientas bajo el brazo y una sonrisa serena. El viento olía a tierra húmeda y pan recién hecho. A lo lejos, las campanas marcaban la hora de la comida. Cuando cruzó el portón, los niños corrieron hacia él. «¡Diego! ¡Diego volvió!», gritaban, con las manos manchadas de barro y los ojos llenos de curiosidad. La hermana Matilde, la directora del lugar, salió al encuentro con una expresión de asombro y cariño. «No puedo creerlo», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «El chico que se escapaba de las clases para reparar radios y ahora arregla motores solares», respondió él, sonriendo. Matilde lo abrazó con fuerza. «Nunca dudé de ti, Diego. Solo de este mundo que a veces no sabe dónde colocar a los que piensan distinto». En el comedor los niños se sentaron alrededor de él, fascinados. Uno de ellos, un pequeño de cabello rizado, levantó la mano. «¿Es cierto que te llamaron genio en la tele?» Diego se rió. «No sé si soy genio. Lo que sí sé es que ensucié muchas manos para que las cosas funcionaran». «¿Y duele quemarse?», preguntó otro, recordando las imágenes que habían visto. «Sí», dijo Diego, mostrando la cicatriz leve en su palma, «pero hay dolores que valen la pena». Los niños se miraron en silencio. La hermana Matilde observó la escena con los ojos brillando de orgullo. Diego se levantó y abrió la caja de herramientas. «Hoy les enseñaré algo», dijo. Sacó un pequeño motor viejo, cables, baterías gastadas y piezas oxidadas. «Esto no es chatarra, esto es posibilidad.
Mientras explicaba, sus palabras se volvieron un eco de lo que había vivido. Cada cable roto, cada tornillo torcido, es una oportunidad para aprender. ¿Y si no funciona?, preguntó el más pequeño. Entonces probamos otra vez. Fallar no te hace menos, te hace más sabio. Durante horas, el taller improvisado se llenó de risas, chispas y curiosidad. Al final del día, uno de los motores giró por unos segundos. Los niños gritaron, saltando de alegría. Matilde lo miró desde la puerta. «¿Sabes, Diego?», dijo en voz baja. «Siempre pensé que volverías de alguna forma, pero no imaginé que traerías luz, literal y figuradamente». Él se rió. «Hermana, si algo aprendí es que la luz no se fabrica, se comparte». Esa noche, sentado en el viejo patio del orfanato, Diego observó el cielo estrellado. La brisa movía las hojas secas, y el zumbido lejano de los grillos le recordó al sonido de los motores. Sacó el cuaderno y comenzó a escribir. La humildad no es callar lo que sabes, es saber que siempre hay algo más por aprender. Si un niño con un destornillador puede cambiar el futuro, entonces ningún sueño está fuera de alcance. Guardó el cuaderno, se levantó y caminó hacia el taller. Allí, los niños habían colgado un cartel pintado a mano. Laboratorio de Diego Mena, entrada libre para curiosos. Sonrió. No había mayor premio que eso. El orfanato donde aprendió a escuchar las máquinas ahora sería el lugar donde otros aprenderían a escucharse a sí mismos. Antes de dormir, recibió un mensaje de Víctor Salvatierra. «Hoy vi una entrevista sobre ti. No mencionaste mi nombre, y me alegra. Los hombres que aprenden de sus errores no necesitan que los perdonen, sino que los superen. Estoy orgulloso de ti». Diego cerró los ojos y sintió una paz profunda. Por primera vez en su vida, el silencio no era vacío, era plenitud. El sol nacía sobre las torres metálicas de la planta central de Salvatierra Motors. La luz se filtraba entre las ventanas como una promesa. Habían pasado 2 años desde la primera presentación del proyecto Aurora, y lo que una vez fue un prototipo experimental, ahora iluminaba ciudades enteras. España, Portugal y parte del sur de Francia ya utilizaban el motor híbrido en flotas de transporte público. El mundo comenzaba a mirar hacia el país con un respeto nuevo, y en el centro de esa transformación, un nombre aparecía una y otra vez: Diego Mena. Las revistas tecnológicas lo llamaban el ingeniero del pueblo. Los noticieros lo citaban como ejemplo de mérito, y los inversionistas querían su firma en cada nueva patente. Pero él seguía siendo el mismo. Cada mañana llegaba temprano, se arremangaba el overol y se perdía entre motores, mientras el resto del mundo discutía su valor en cifras. Laura, que ahora dirigía el área de innovación, lo observaba desde el vidrio de su oficina. «Podrías tener un despacho más grande que el mío», le dijo un día. «No necesito paredes para pensar», respondió él. «Aquí es donde las cosas suenan». Sin embargo, algo en el aire estaba cambiando. El éxito atrae aliados y sombras. Una tarde, durante una reunión del Consejo Directivo, Víctor Salvatierra, ahora director técnico general, presentó una propuesta que provocó murmullos. «El motor Aurora puede escalarse industrialmente. Tenemos ofertas de corporaciones internacionales para producirlo en serie». «Eso suena prometedor», dijo un ejecutivo. «Sí, pero implicaría licenciar el diseño», añadió Guzmán con cautela. «Exacto», confirmó Víctor, «y Diego tendría que ceder parcialmente sus derechos como coautor». La sala se quedó en silencio. Diego, que escuchaba desde un extremo, levantó la vista. «Ceder es la forma de crecer», dijo un inversor. «El mundo necesita esto. ¿Y también necesita vender su alma?», replicó él tranquilo pero firme. Víctor lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Sabía que el joven no hablaba desde la rebeldía, sino desde la convicción. «No estoy en contra del progreso», continuó Diego, «pero quiero que siga siendo nuestro,
no de una multinacional que cambie el logo y se olvide de por qué lo hicimos. Guzmán asintió lentamente. El muchacho tiene razón. Luego miró a Víctor. ¿Qué opinas? El ingeniero respiró hondo. Opino que si Diego no firma, no habrá Aurora 2.0, y si no hay Aurora 2.0, no habrá expansión. El debate se extendió por horas. Al final, se decidió posponer la decisión, pero las grietas ya estaban abiertas. Esa noche, Diego caminó por los pasillos vacíos de la fábrica. Las luces parpadeaban con un tono azul tenue, y cada rincón le recordaba lo lejos que había llegado, y lo fácil que era perderse. Se detuvo frente al Helios One, el primer motor que había encendido aquella noche de 2019. El metal aún conservaba su brillo, aunque el tiempo le había dejado cicatrices, como él. Víctor apareció detrás. «Siempre vuelves aquí», dijo. «Es donde todo empezó, y donde podría terminar, si no tienes cuidado». Diego se giró. «¿Eso es una advertencia?» «No», respondió Víctor. «Es un consejo. El mundo no es justo, Mena. Te aplauden mientras sirves sus intereses, y te olvidan cuando defiendes los tuyos». El joven lo miró con calma. «Entonces prefiero que me olviden». «No hables así», dijo el ingeniero casi con tristeza. «Tienes algo que ni yo tuve, la oportunidad de cambiar las reglas desde dentro». Diego guardó silencio. Sabía que Víctor tenía razón. El desafío ya no era técnico, era moral. Semanas después, el consejo votó. El proyecto sería licenciado internacionalmente. Guzmán aceptó bajo una condición: que la fábrica mantuviera una unidad independiente de desarrollo dirigida por Diego. El anuncio se hizo público. Los medios celebraron la alianza global. Pero Diego no asistió a la conferencia. Prefirió quedarse en el taller junto a su viejo cuaderno y los motores desmontados. Laura lo encontró allí, escribiendo en silencio. «¿Por qué no estás con ellos?» «Porque allá hablan de porcentajes», respondió. «Y aquí aún hablamos de propósito». Ella se sentó a su lado. «No puedes cargar el peso del mundo, Diego». «No quiero cargarlo», dijo sonriendo. «Solo quiero que gire en la dirección correcta». Esa noche, la planta quedó a oscuras por un corte eléctrico. Diego encendió una linterna y caminó entre las máquinas. La luz oscilaba sobre las paredes como un latido. De pronto, escuchó un zumbido leve. Uno de los motores que había estado probando comenzaba a moverse, sin estar conectado. Miró sorprendido. Había diseñado un sistema de retroalimentación lumínica, una especie de circuito autónomo experimental. Sin darse cuenta, había creado un motor que se alimentaba de su propia energía residual. Sonrió. «Parece que aún no terminamos de aprender». Y allí, entre sombras y chispas, comprendió que la innovación real nunca depende de una firma, sino de una mente libre. La noche era fría y clara. Desde la ventana del taller, Diego veía cómo la ciudad brillaba con la energía del proyecto que él había ayudado a crear. Miles de luces, millones de motores, Aurora girando silenciosos por todo el país. Era una vista que debía llenarlo de orgullo, pero en su interior solo sentía inquietud. Sobre la mesa descansaba el nuevo prototipo, un pequeño cilindro metálico, brillante, sin cables ni conexiones visibles. Lo había bautizado provisionalmente Lumen, un motor capaz de funcionar con energía residual, reciclándose a sí mismo. Era la síntesis de todo lo que había aprendido, y también una amenaza para quienes veían la innovación como negocio, no como esperanza. Laura fue la primera en notarlo. «¿Qué es eso, Diego?», preguntó al entrar. «Algo que aún no debería existir». «¿Y por qué no?». «Porque si lo muestro, lo usarán». «¿Y no es eso lo que quieres?». «No así», dijo sin levantar la vista. «No quiero que termine en manos de quienes ya olvidaron por qué empezamos». Laura se quedó en silencio. Sabía que la semilla del conflicto estaba germinando. El muchacho que había comenzado limpiando herramientas ahora tenía en sus manos un invento que podía cambiar el destino energético del mundo. Y sabía también que los ojos del poder no tardarían en darse cuenta. Días después,
El rumor del nuevo diseño comenzó a circular en los pasillos. Víctor fue el primero en confrontarlo. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que desarrollaste un motor autónomo? Diego se encogió de hombros. Solo estoy probando un principio teórico. No te hagas el modesto, Mena. Sabes perfectamente lo que eso significa. Significa que podemos liberar energía sin depender de recursos externos. Y también significa que puedes destruir medio modelo de negocio global. Hubo un silencio tenso. Los dos hombres se miraron, como dos reflejos de la misma obstinación. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Víctor. Todavía no lo sé, respondió Diego. Pero no pienso venderlo. Víctor lo observó largo rato, luego asintió. ¿Sabes? Hace años te habría llamado ingenuo. ¿Y ahora? Ahora te llamo peligroso. Esbozó una leve sonrisa, pero en el mejor sentido. El presidente Guzmán fue el siguiente en enterarse. Convocó a Diego a su despacho al amanecer. Me dijeron que has creado algo nuevo. No lo llamaría creación, señor, solo un descubrimiento. Sea como sea, quiero verlo. Diego dudó. No sé si es prudente. No te pedí prudencia, te pedí verdad. Abrió la caja y reveló el pequeño motor. Cuando Guzmán lo observó, su expresión cambió. ¿Funciona? Diego asintió. Por ahora sí. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse activo? Hasta ahora no se ha detenido. El presidente se levantó lentamente, caminando alrededor del invento. Esto es más que un motor. Es independencia. Por eso mismo no puedo dejarlo salir de aquí, respondió Diego. No quiero verlo convertido en arma o monopolio. Guzmán lo miró con gravedad. Sabes que no podrás esconderlo para siempre. Lo sé, pero puedo decidir cuándo mostrarlo. ¿Y a quién? Esa noche, los servidores de la empresa sufrieron un intento de intrusión. Alguien intentaba acceder a los archivos de Diego. El sistema se bloqueó antes de que lograran copiar la información, pero el mensaje era claro, ya lo estaban vigilando. Laura corrió al taller. «Querían robar tus planos». «Lo imaginaba», respondió él sereno. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Terminarlo». «¿Y después?» «Después, dejarlo ir». 3 días más tarde, Diego viajó sin avisar a nadie. Solo dejó una nota sobre la mesa de trabajo. El conocimiento no pertenece a una empresa. Pertenece al mundo que aún no sabe cómo usarlo. Si alguna vez me buscan, sigan la luz. Víctor encontró la carta al día siguiente. El prototipo había desaparecido. Solo quedaba un pequeño destello en el centro de la mesa, una chispa azul que aún vibraba. Semanas después, comenzaron a circular rumores. En un pequeño pueblo de Navarra, las luces nunca se apagaban. Nadie sabía por qué, pero los vecinos decían que cada noche una suave luz blanca salía del taller del viejo orfanato San Rafael. Guzmán guardó silencio ante la prensa. Víctor, en cambio, sonrió cada vez que le preguntaban por Diego. «No está desaparecido», decía. «Solo está trabajando en silencio, como siempre». Y así, sin discursos ni titulares, el genio que encendió el futuro desapareció entre las sombras, dejando una herencia más poderosa que cualquier patente, la libertad de crear sin miedo. El amanecer se extendía sobre las montañas como una caricia dorada. Entre los valles, pequeñas aldeas despertaban lentamente, y el sonido de las campanas se mezclaba con el canto de los pájaros. En una de esas aldeas, escondida entre los olivares del norte, un grupo de niños corría hacia una vieja construcción de piedra con un letrero pintado a mano. Escuela de Energía Libre, fundada por Diego Mena. Habían pasado más de 5 años desde su desaparición. Para el mundo, el joven ingeniero era una leyenda. Algunos lo consideraban un mártir de la ciencia, otros un visionario que había desafiado a las corporaciones y pagado el precio del anonimato. Pero allí, en aquel rincón olvidado del mapa, Diego seguía vivo y más presente que nunca. Tenía el cabello más largo, la barba salpicada de gris y la mirada serena de quien ya no necesita demostrar nada. Vestía una simple camisa de lino y unas manos curtidas que todavía olían a metal y esperanza.
Los niños lo rodeaban mientras él dibujaba esquemas en una pizarra improvisada. La energía no se crea ni se destruye, explicaba con voz tranquila. Solo cambia de forma. ¿Y eso qué significa?, preguntó uno de los pequeños. Significa que todo lo que das, de alguna forma, regresa a ti. El niño frunció el ceño, pensativo. Como cuando comparto mi pan, y luego alguien me invita el suyo. Diego sonrió. Exactamente así. Afuera, el taller solar zumbaba suavemente. El aire estaba impregnado de un brillo tibio, casi místico. Los paneles reciclados alimentaban un sistema central, y desde allí, la energía se distribuía a toda la aldea. Las casas ya no dependían de cables ni de grandes empresas. Cada familia tenía su propia fuente de luz, una versión adaptada del motor Lumen, rediseñado por el propio Diego para funcionar de forma segura y accesible. Laura había ido a visitarlo por primera vez en años. Apenas lo reconoció al llegar. El muchacho de mirada ansiosa se había convertido en un hombre en paz. «Así que aquí terminaste», dijo ella conmovida. «No terminé, Laura. Aquí comencé de nuevo». Caminaron por el taller. En las paredes colgaban fotografías de los niños del orfanato de Cuenca, algunos ya adultos, ahora instructores en la escuela. Entre las herramientas se veían cuadernos llenos de fórmulas, bocetos y frases escritas a mano. En una de ellas, Laura leyó en voz alta: «El conocimiento no se mide por lo que sabes, sino por lo que compartes». «Siempre fuiste poeta disfrazado de mecánico», dijo ella sonriendo. «No», respondió él. «Solo alguien que entendió que la verdadera ingeniería es la que construye personas, no máquinas». Se quedaron un momento en silencio, escuchando el zumbido constante del taller. Era un sonido distinto al de las fábricas, más suave, más humano. Era el sonido de un mundo nuevo naciendo en silencio. Días después, Víctor y Guzmán también lo visitaron. El viejo presidente caminaba con bastón, pero su voz seguía firme. «Sabía que estabas vivo», dijo con una sonrisa cansada. «Un genio como tú no desaparece, solo cambia de lugar». Diego se inclinó respetuosamente. «No soy un genio, señor. Solo aprendí a escuchar cuando los demás hablaban demasiado». Víctor observó el motor Lumen en funcionamiento, fascinado. «Funciona con elegancia», dijo. «Casi parece natural». «Lo es», respondió Diego. «No roba energía del mundo, la acompaña». Guzmán lo miró a los ojos. «¿Nunca pensaste en volver?» «Volver sería repetir los mismos errores», dijo él. «Aquí las cosas no se venden, se enseñan». El presidente asintió lentamente. «Entonces esta vez ganaste de verdad», dijo. «No, señor», replicó Diego. «Esta vez ganamos todos». Al caer la tarde, Diego salió al patio. El sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo de cobre. Los niños encendían faroles alimentados por pequeños motores Lumen, y el campo entero se llenó de luces danzantes. Parecían luciérnagas humanas celebrando el regreso de la esperanza. Laura se acercó y le entregó una carta. «Llegó esta mañana. Es de una revista internacional. Quieren nominarte para el Premio de Innovación Global». Diego sonrió, dobló la carta sin abrirla y la guardó en el bolsillo. «La verdadera innovación está aquí», dijo, señalando a los niños. «Ellos son el premio». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del olivo más viejo del jardín. Diego levantó la vista, y por un instante el reflejo del sol en los paneles iluminó su rostro. Parecía una metáfora viva del fuego interior que lo había guiado desde siempre. Y entonces, mirando el horizonte, murmuró: «No importa dónde empieces». «¿Qué dijiste?», preguntó uno de los niños. «Nada, solo pensaba en voz alta», respondió con una sonrisa. «Dilo, por favor». Diego se agachó a su altura y repitió: «No importa dónde empieces, hijo. Lo importante es no olvidar quién eras cuando nadie creía en ti». El niño asintió, sin entender del todo, pero guardando la frase como un secreto. Y mientras la noche caía, las luces del valle se encendieron una a una.
No era electricidad lo que brillaba, era legado, era fe, era el fuego que sigue ardiendo en los que deciden crear en silencio. Si esta historia te conmovió, imagina lo que sentirás con la siguiente. En ella, un joven fue invitado solo para servir el vino, pero esa noche corrigió a todos los científicos. No te la pierdas. Suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo relato donde la humildad vuelve a humillar al orgullo.